Hola y bienvenidos al canal. Hace meses que no sacaba un video, pero el de hoy tiene una razón muy especial. Este es un tema que no está muy documentado en internet e inclusive a mí me costó bastante, por no decir que me costó mucho, llegar a algún tipo de solución medianamente aceptable. Les cuento, supongamos que tenemos un caso de Machine Learning, un clasificador. Tenemos que clasificar una serie de datos. Por ejemplo, una serie de datos de internet, cosas como PageRank, Bounce Rate, Exit Rate, y queremos determinar de una X cantidad de datos si en base al Bounce Rate, Exit Rate, el tipo de explorador, la cantidad de páginas o la última página que se visitó, se va a causar una venta o no se va a causar una venta. Un problema típico de ciencia de datos en cualquier compañía de e-commerce. También queremos planear una solución de forma que podamos automáticamente retornar el mejor modelo con los mejores hiperparámetros. O sea, no vamos a decidir el modelo nosotros, ni vamos a decidir el hiperparámetros nosotros. Vamos a dejar que el mismo código nos devuelva el mejor modelo y el mejor hiperparámetro. Este es un problema que me pasó en un caso final de una materia de maestría, y el problema era un clasificador, pero exigía, y lo voy a vender, lo voy a leer de mi script porque si no, no me sale. Utilizar validación cruzada, o sea, cross validation, además del juego de entrenamiento y el juego de evaluación. No voy a explicar qué es cross validation en este video, hay muchísimos videos que lo explican. Para los que no saben qué es cross validation, básicamente sobre el mismo juego de entrenamiento se van alternando los datos a través de Bootstrap y probamos los hiperparámetros en un juego, pero dejamos uno afuera para hacer el testeo. Así hasta que completamos todos los datos de posibles combinaciones. Y eso permite de que si no tenemos muchos datos, utilizar con más inteligencia el juego de entrenamientos de datos para sacarle más provecho. No, probablemente hay muchas definiciones mejor de cross validation, pero no es cross validation lo que me preocupa en este problema. Sabemos que es una condición, pero no es lo que más preocupa. B. Se necesitaba utilizar la librería Grid Search para la selección automática del modelo y los hiperparámetros óptimos. Si van a buscar en internet, es más, si van a buscar en Scikit de Python, se explica bastante bien cómo se usa Grid Search. Y hay algunas funciones para modelos con cross validation, por ejemplo, regresión logística con cross validation. Eso tiene una función específica donde uno coloca el juego de entrenamiento, el juego de evaluación, algunos hiperparámetros y la función devuelve utilizando cross validation cuál es el mejor modelo con la composición de hiperparámetros. Les confieso que me tomó mucho tiempo llegar a una solución porque tuve que ensamblarla de a poco y de pedacitos de internet. Porque Grid Search existe, Grid Search Cross Validation existe, pero no entendía cómo utilizar Grid Search con Cross Validation, pasarle una serie de modelos de aprendizaje automatizado, de Machine Learning, con una serie de hiperparámetros y que devolviera el mejor modelo y el mejor juego de hiperparámetros. Sabía hacerlo de a uno a la vez y compararlos, ¿no? Pero no sabía cómo usar la librería para que fuera todo de un solo, en un solo proceso, una sola llamada. Te doy una n cantidad de modelos, te doy una n cantidad de hiperparámetros, cada una específica de un modelo en cuestión. Dejo la máquina media hora, me voy a tomar un café y cuando vuelvo a la media hora me dice: este es el mejor modelo con esta serie de mejores hiperparámetros. Por un lado, hay métodos de clasificación que tienen variantes de validación cruzada, lo que permite hacer mejores entrenamientos aún con pocos datos. Y esto es bueno si uno se quiere ir con un modelo específico. Por ejemplo, si nada más me quisiera ir con regresión logística o KNN, K-Nearest Neighbors, para un clasificador. Por otro lado, existe una función Grid Search, algunos la conocen, si no, conózcanla, es una función en Python que recibe como parámetros un modelo de aprendizaje automático y un juego de hiperparámetros y devuelve el mejor modelo y los mejores hiperparámetros después de evaluar los resultados de todas las posibles combinaciones. Perdón si miro para abajo, pero lo estoy leyendo porque no está tan fácil
este caso en particular que les quiero presentar hoy. Pero lo que no veía, o por lo menos lo que yo no veía, es, por lo menos tampoco lo vi bien explicado, y cuando lo vi explicado se prestaba para total confusión, cómo utilizar Grid Search con Cross Validation y además cómo utilizar Grid Search con Cross Validation para que tomen un conjunto de n modelos, n hiperparámetros y devolvieran mejor. Por esa razón quise hacer este video. No solo quiero explicarlo bien, sino que quiero recomendar este método que les voy a mostrar ahora, donde uno de repente no está decidido cuál puede ser el mejor modelo de varios modelos posibles para un clasificador y cuáles son los mejores hiperparámetros. Uno podría armar una función donde voy reciclando hiperparámetros, por ejemplo en nearest neighbor, bueno, cuántos nearest neighbors voy a probar o cuántos ciclos, etcétera, etcétera. Si es una red neuronal, un perceptrón multicapas, por ejemplo, donde uno tiene 50 hiperparámetros, más sencillo, voy a utilizar regularización L1, L2, otro tipo de regularización nuevo. Uno puede probar cambiándolo el código y determinando mientras uno va entrenando, ok, este me va mejor, este me va peor, pero si uno quisiera realmente automatizar todo el proceso. Por eso estoy haciendo este video. Quiero mostrarles cómo hacer todo esto con la librería Grid Search Cross Validation, y no se preocupen, ya viene el código y en el código va a estar todo muy claro. Pero les advierto, ejecutar este proceso puede llevar muchos ciclos computacionales. 1. Es probable que el procesador y el GPU se calienten y los ventiladores de las máquinas se activen al máximo. Me pasó en mi máquina y tengo una máquina medianamente buena. No es la más wow, pero tampoco es de 1980. Entonces tengo una máquina medianamente buena y le costó. Los ventiladores al máximo, el GPU, la temperatura del GPU al máximo. 2. También es un proceso que lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de la cantidad de datos a entrenar y los modelos propuestos. No es lo mismo proponer 3 modelos, 5 modelos, 7 modelos, 10.000 filas, 100.000 filas, 1 millón de filas, 2 millones de filas. En mis experimentos estuve entre 15 minutos a media hora cada vez que los corría. Y me doy por bien pagado porque no era que estaba entrenando una gran cantidad de datos. Si hubiera estado entrenando una gran cantidad de datos, creo que estaba entrenando alrededor de 25.000 filas, que es un juego de datos relativamente pequeño. Ya inclusive lo había optimizado porque había estandarizado todos los datos dentro de valores de desviación estándar, que agiliza muchísimo, sobre todo el perceptrón multicapas en la red neuronal. El hecho de que los datos estén estandarizados o que estén normalizados lo acelera bastante. El proceso automatiza el código y va a devolver algo realmente muy útil, porque devuelve el mejor modelo y sus correspondientes hiperparámetros, pero no selecciona nada que ustedes no incluyan en el código explícitamente. Que no les estoy dando una solución automatizada de Machine Learning. Por algo hay que pagar Microsoft Azure Machine Learning para modelos automáticos y cuesta. Eso no es esto, aunque podría ser, digo, con lo que les voy a dar, más de uno con ganas y habilidad para programar en Python probablemente pudiera llegar a su propia solución de Machine Learning totalmente automatizado. Aquí te entrego el juego de datos en base de alguna heurística, definir cuáles podrían ser los hiperparámetros potenciales y después meter todo en una gran función, esperar 1 o 2 horas y a las 2 horas que la pantalla devuelva cuál es el mejor modelo y el mejor hiperparámetro. No lo dudo, la verdad que cuando uno se empieza a meter en estas cosas se le empiezan a aparecer ideas en la mente de yo también podría programar una librería de estas todas sofisticadas. Sin embargo, advierto, van a tener que proponer los modelos y los hiperparámetros, y la solución que propongo acá devuelve el mejor modelo con los mejores hiperparámetros, pero nada que no hayan puesto inicialmente. Entonces,
Devuelve el mejor conjunto de lo que ustedes propusieron, pero no necesariamente el mejor conjunto, los mejores hiperparámetros, sino el mejor de lo que inicialmente se le pidió analizar. Voy a tratar de poner en las notas del video el código en GitHub y realmente es fácil, así que voy a tratar de hacer el esfuerzo apenas termine de editar esto y ponerles mi código de solución propuesta. Sin embargo, el código va a estar en pantalla para que lo sigan. Así que manos a las obras. Bueno, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es preparar los juegos de entrenamiento y evaluación. Aunque usen Cross Validation, igual tienen que preparar juegos de entrenamiento y juegos de evaluación. La validación cruzada se va a realizar encima del juego de entrenamiento y cuando terminamos el ejercicio, lo último del ejercicio, cuando ya tenemos la selección del mejor modelo, los mejores hiperparámetros, recién ahí vamos a utilizar el juego de evaluación. Aquí no hay nada en especial. Cada uno de ustedes va a tener su propio juego de entrenamiento y de evaluación dependiendo de la data que utilicen. Lo que yo hago por lo general, utilizo Scikit-learn y hay un módulo, Train Test Split, que permite de forma muy sencilla tomar todos los datos y dividirlos en juego de entrenamiento y juego de evaluación. También estoy importando algunas librerías de puntuación F1, puntuación de precisión, área debajo de la curva, Receiver Operating Curves para poder imprimir la curva ROC. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el entrenamiento, tiene nada que ver con el tema de utilizar Grid Search Cross Validation, es nada más para imprimir al final del ejercicio nuestra curva, nuestra área debajo de la curva para asegurarnos que tenemos el mejor clasificador. Lo que estoy haciendo aquí donde ven X igual Scale Data, yo ya había normalizado la data, no hay necesidad. Supuestamente es mucho más rápido y mucho mejor si uno normaliza la data. Sinceramente, no he tenido gran variación de resultados, quizás no uso juegos de datos tan grandes como para percibir mucha diferencia, pero igual uno lo hace académicamente, es lo que uno supuestamente debe hacer. Y simplemente escogí todas las variables independientes como etiquetas o aprendices para el clasificador y la única variable dependiente, en nuestro caso se llama revenue, es una variable de tipo boolean, verdadero o falso, es la única variable que se va a utilizar como variable dependiente para poder entrenar los datos y después evaluar los datos. Aquí no hay nada del otro mundo, pero sí les quería poner el código porque si alguno se ve medio perdido de cómo hago el juego de entrenamiento, cómo hago el juego de evaluación, esta es la forma de hacerlo. El segundo paso es elegir los modelos de entrenamiento que le desean pasar a Grid Search Cross Validation para evaluar. Esto significa de que no van a tener modelos de entrenamiento de forma automática. Tienen que sugerir qué modelos quieren utilizar para entrenar los datos. No es tan mágico como que nada más le paso el juego de entrenamiento, el juego de evaluación y automáticamente me devuelve todo. Tenemos que pasar los modelos que estamos sugiriendo. En mi caso particular elegí 3. Una regresión logística porque la regresión logística deberá ser siempre el primer punto de encuentro para un clasificador. Es el más sencillo, es como la regresión lineal. Es siempre el primer punto de encuentro para cualquier problema de regresión. Bueno, regresión logística para un clasificador. El segundo modelo que elegí, un poco más sofisticado, es un perceptrón multicapas, que es una red neuronal. Las redes neuronales se prestan muy bien para armar clasificadores y vamos a probar una. Y el tercer modelo que elegí, a mí me gusta usar mucho K-Nearest Neighbors. Pienso de que para ciertos problemas de clasificación, sobre todo para ciertos problemas de clasificación fuzzy, como este en particular, de si el cliente después de ver X cantidad de páginas y de tener cierto tipo de comportamiento con el tipo de explorador, el tiempo que estuvo en cada página, el exit rate, el bounce rate, va a realizar una compra o no la va a realizar. Yo creo que más allá de redes neuronales, un K-Nearest Neighbor puede funcionar muy bien, con bastante exactitud, y si no, pues lo veremos cuando Grid Search Cross Validation nos devuelva el mejor modelo. Voy a utilizar estos 3. Recuerden que si no es un problema muy complicado, probablemente cualquiera de los 3 sea suficiente, no hay necesidad de elegir entre uno de los 3.
como científicos de datos tenemos que aplicar el método científico, desarrollar un modelo de experimentación que podamos contrastar de forma lo más académica posible para retornar el mejor modelo. Sigamos viendo un poco el código del segundo paso y ahora se pone interesante porque este es el momento donde vamos a cargar las librerías que vamos a utilizar. Y les explico. La primera es NumPy, que esa es una librería que uno sencillamente carga para poder utilizar de forma más fácil operaciones matemáticas, sobre todo también trabajar con arrays, con vectores. Después de scikit estoy cargando un modelo lineal, regresión logística, que es el modelo de clasificación. Estoy cargando de la librería de Neural Networks un MLP Classifier, que es un clasificador perceptrón multicapas, hay nada fuera de lo común. También estoy cargando de la librería Neighbors, K-Neighbors Classifier, clasificador de K-Nearest Neighbors, porque también hay regresores con K-Nearest Neighbors y por eso hay que especificar si es clasificador o regresor. Y la que es interesante, estoy importando una librería pipeline, porque lo que queremos crear es un pipeline, una tubería, y en esa tubería vamos a instanciar con la tubería pipeline un objeto yo lo llamé pipe porque todo el mundo lo llama pipe es un tubo, porque lo que vamos a hacer con esta tubería, vamos a instanciar un objeto que lo vamos a declarar clasificador, y le hemos puesto el nombre de K-Neighbors Classifier, simplemente porque vamos a empezar con K-Nearest Neighbors. Pueden cambiar el nombre si van a utilizar otro tipo de librería de Machine Learning como primer modelo. Aquí lo importante es tener lista la tubería para cuando vayamos a usar la tubería con Grid Search Cross Validation, que si se fijan en la 1, 2, 3, 4, en la línea número 6, estamos importando Model Selection, Grid Search Cross Validation, y es Grid Search la librería que nos permite alternar a lo largo de una grilla de opciones de diferentes modelos hiperparámetros aplicando validación cruzada. Y esto significa de que si tenemos un modelo de entrenamiento que no tenemos muchos datos, al aplicar validación cruzada, por lo general logramos generalizar mucho mejor la solución propuesta y vamos a llegar al modelo de evaluación con un modelo que tiene menos overfit y generaliza mucho mejor. Ahora viene lo realmente interesante. Vamos a crear un diccionario de Python, y en el diccionario de Python vamos a poner 3 ítems, y cada ítem va a ser el modelo de clasificación con sus parámetros. Y la forma que lo vamos a armar, vamos a crear como etiqueta para cada uno de los clasificadores, se va a llamar classifier porque es un clasificador, esa es la etiqueta que hay que utilizar, y entre brackets, porque lo que está esperando el diccionario de este espacio de búsqueda es un vector. Vamos a poner, por ejemplo, en el primero, clasificador, 2 puntos, entre brackets, regresión logística, porque queremos utilizar la función de regresión logística. Y fíjense en que abajo le vamos a poner en el diccionario, como otra línea, los hiperparámetros que buscamos para ese clasificador. Importantísimo, no puedo dejar de hacer énfasis en lo importante que es la forma de declararlos, y les digo porque con esto me volví loco, porque me dio error de compilación, error de intérprete y no sabía por qué. La forma de declararlo es la etiqueta classifier 2 underscores, repito, 2 underscores, no 1, 2 underscores, y no se ve muy bien en el código por el tipo de letra que estoy usando, no se ve muy bien en el código por el tipo de letra que usan en el manual de instrucciones de Grid Search Cross Validation.
no se ve muy bien en los tutoriales que hay en internet. Los malditos dos underscores simplemente no se ven muy bien, a menos que programen el código fuente en Vim o en Emacs en un font monoespacio. Lamentablemente no se ve bien, pero son dos underscores, porque se arma la etiqueta classifier, dos underscores y el nombre del hiperparámetro. ¿Qué nombre de hiperparámetro? El mismo que utiliza la librería. Por ejemplo, classifier dos underscores penalty. Penalty es un hiperparámetro que está disponible como parámetro en la llamada de la función logistic regression. Existe. Y al utilizar classifier dos underscores penalty, podemos utilizar ese hiperparámetro en nuestro espacio de búsqueda. Y fíjense en que dentro de brackets, porque está esperando una lista, puse las etiquetas de L1, L2, que es regularización L1, regularización L2. Abajo, classifier, dos underscores, no uno, dos underscores, y utilizo max iter, que es el máximo de iteraciones, que es un hiperparámetro que pueden utilizar en Logistic Regression. En la llamada de Logistic Regression como parámetro acepta max iter con el máximo de iteraciones, y nosotros lo estamos pasando como un parámetro de hiperparámetros, dos puntos, y declaramos un vector 500 iteraciones, 1000 iteraciones, 1500 iteraciones. Yo nada más fui con 500 y 1000. No llegué al número de forma aleatoria. La verdad que tuve que correr el modelo unas cuantas veces. De hecho, este problema me llevó una gran cantidad de horas resolverlo. Y ahí cerramos curly braces, porque es el primer ítem de nuestro espacio de búsqueda, un clasificador de regresión logística. Declaramos un nuevo clasificador, entre brackets, MLP classifier, que significa perceptrón multicapas clasificador. Está en brackets. Y pueden ver que abajo tengo muchos más hiperparámetros. Las redes neuronales, por lo general, tienen una gran cantidad de hiperparámetros para que uno haga un tweak aquí, un ajuste allá. Y de nuevo, estoy utilizando la etiqueta classifier, dos underscores, y después el hiperparámetro que acepta como parámetro la llamada de este clasificador en particular. Si ustedes ven el manual de uso de MLP Classifier, clasificador perceptrón multicapas, van a ver que uno puede declarar como parámetro max iter, hidden layer sizes, que es la topología de las capas ocultas, activation, que es el tipo de función de activación. Pueden definir el alfa, pueden definir el learning rate, la tasa de aprendizaje. Todos estos son hiperparámetros que uno utiliza de forma común y corriente en una red neuronal, y uno los puede pasar como hiperparámetros dentro del espacio de búsqueda utilizando la etiqueta classifier dos underscores, el hiperparámetro. No voy a entrar muy profundo. Por ejemplo, en la activación está tangente y relu, que es realmente relu se usa en casi todo. La de tangente la utilicé yo porque es un problema de clasificación, y es interesante poder ver el problema de clasificación con una función tangente. Antiguamente también se usaba sigmoide. Learning rate, constante, adaptivo, cambia la tasa de aprendizaje según esté acotando o no el error cuando hace el gradient descent, el descenso gradual. Pueden utilizar todo tipo de hiperparámetros dependiendo de la necesidad de ustedes y de lo que quieran. Lo mismo hicimos en k-nearest neighbors. N-neighbors es un hiperparámetro que define cuántos vecinos utilizar para poder medir el espacio y la clasificación, a quién pertenezco dependiendo de la cantidad de vecinos que tengo. Pueden ver que ahí me di gusto de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 10. Leaf size, el tamaño de la hoja, de la construcción del árbol. Ahí me fui 1, 3, 5 y 7, siempre tiene que ser, traten de que sea impar.
Y hay también el tipo de algoritmo, lo declaré automático, o uno que me gusta a mí mucho, que es KD3, y algún día lo explicaremos. No lo vamos a aplicar acá, porque si no tendríamos que hacer toda una clase de Machine Learning. Lo que quiero que entiendas es que pueden pasar un espacio de búsqueda que es un diccionario de Python, donde se define en la primera línea la función del clasificador que depende del método de clasificación que quieran utilizar. En nuestro caso, regresión logística, perceptrón multicapa, K-nearest neighbor, y que dentro de cada ítem del diccionario también pueden declarar todos los hiperparámetros creando una etiqueta que sea classifier, underscore, underscore, y el hiperparámetro específico de la librería en cuestión. Si sonó un poco rambulante o complicada, lean el código, que yo creo que solamente con tener este código a mano les va a agilizar la vida por 10 y se van a hacer mucho menos mala sangre. Veamos la creación del clasificador, y es muy fácil. Vamos a instanciar un objeto de la clase GridSearch Cross Validation. CLF es igual a la instancia de la clase GridSearch Cross Validation, o sea, estamos creando un objeto y le pasamos como parámetros pipe, la tubería que creamos al principio del problema, search space, que es el diccionario donde hemos guardado los diferentes tipos de clasificadores que queremos utilizar con sus respectivos hiperparámetros para cada uno. Cross validation igual 5, que es el número de validaciones cruzadas que queremos. Verbose igual 0. Aquí le puse verbose igual 0 porque no quiero ver la impresión del problema. Le pueden poner igual 1 si quieren, y ven por pantalla cómo se desarrolla la búsqueda y evaluación. Y en jobs, n_jobs, para que sepan, es la cantidad de cores que va a utilizar el procesador en el problema en particular. Mi máquina tiene 6 cores, tengo un i5 de 6 cores, y de los 6 decidí usar 4 porque no quiero que a mitad de camino la máquina se pare o se cuelgue. Entonces decidí no utilizarlos todos, y esto es importante porque el valor por defecto es utilizarlo todos, va más rápido, pero probablemente se pueda colgar la máquina. Entonces yo lo dejé en 4 cores. Una vez que instanciamos este objeto de GridSearch Cross Validation, decimos, bueno, el mejor modelo es igual a este objeto clasificador que utiliza validación cruzada y búsqueda de la grilla, el GridSearch, para ver cuál es el mejor modelo, y le pasamos simplemente como parámetros: acá está mi juego de entrenamiento, todas mis variables independientes, y acá está mi juego de entrenamiento con la etiqueta que tengo que clasificar, mi X, que es un vector, mi Y, que es una simple lista. Dame cuál es el mejor modelo. Y después pueden hacer simplemente print mejor modelo y .bestestimator.getParams, y esto es bien críptico, muy típico de las librerías de Machine Learning de Python. Es enormemente críptico. Algún día quizás alguien lo reescriba mejor, pero no le presten mucha atención. Eso es lo que tienen que poner para que les dé. Y en el caso, después de correr todo esto y dejarlo corriendo como media hora, van a ver que simplemente imprime que el mejor clasificador es MLP Classifier, o sea, el perceptrón multicapas, con un alfa de 0.05, una topología de capas ocultas 16, 32, 24. Esta es la topología sin contar las capas de ingresos, porque eso uno nunca las determina, son las que son dependiendo del número de variables independientes que están pasando, pero estábamos pasando X cantidad de variables independientes, perdón, no me acuerdo ahora el número. Sin embargo, sí me decidí por varias topologías, y la que resultó mejor: 16 capas ocultas, 32 capas ocultas, 24 capas ocultas
y 500 iteraciones. Y ahí obtenemos el mejor modelo con los mejores hiperparámetros. Vamos terminando el entrenamiento, tenemos un modelo y lo que vamos a hacer ahora es predecir los resultados para poder utilizar el conjunto de evaluación. Y simplemente lo que estoy haciendo es tomando mi objeto CLF, que es mi objeto clasificador, que ya tiene un modelo, porque ya lo entrené, y le estoy pasando la función predict en el juego de evaluación, ya no en el juego de entrenamiento, y estoy viendo la predicción verdadero o falso, pero también estoy viendo la probabilidad de predicción, porque quiero poder medir las métricas, y esta es excelente forma de hacerlo. Este código es uno de esos códigos que uno se aprende una vez en la vida. Lo ajusté a mi forma de trabajar y lo vengo usando desde hace por lo menos 2 años, quizás un poco más de 2 años. Y utilizando este juego de evaluación, la predicción y la probabilidad de predicción, armo mis métricas y puedo medir precisión, recall, puntaje F y el área bajo la curva. Imprimo los resultados y se ven, bueno, no tengo una gran precisión, tengo .64 en el recall de .62, está bastante bien balanceado entre error tipo 1 y error tipo 2. Si tengo muchos falsos positivos o muchos falsos negativos, eso es particular de cada problema, que es lo que uno prefiere tener. En el caso de un e-commerce es difícil, a menos que sean el analista del e-commerce. En el caso de la medicina, uno prefiere tener un falso positivo y mandar al paciente a hacer un examen más profundo de si tiene cáncer o no tiene cáncer, que un falso negativo, que el paciente, no, estás bien, no tienes cáncer cuando realmente lo tiene. Entonces en la medicina hubiera sido mejor tener más falsos positivos que falsos negativos. En el caso de la detección de fraude de tarjetas de crédito es mejor tener falsos negativos, porque si es un falso positivo, llamamos al dueño de la tarjeta: señor, perdón, se lo acabamos de bloquear, señora, le acabamos de bloquear la tarjeta. Bloqueamos la tarjeta 5 veces porque son falsos positivos, la gente se pone de mal humor, devuelve la tarjeta, se va a otro banco. Entonces es preferible tener falsos negativos. En nuestro caso en particular, habría que decidir cuál es la política comercial de la compañía, pero tenemos .64 de precisión, .62 de recall, F-score, puntaje F, .63, área debajo de la curva 91. Y esto está interesante, pero un área debajo de la curva 91 no es malo. De hecho, lo correcto en este modelo sería umbralizar el modelo, no tomarlo tan literal ni utilizar la predicción, sino utilizar los valores y decir, bueno, si tengo un valor de predicción o una probabilidad de tanto, voy a asumir que es un positivo, o si es menos es un negativo. Más allá del modelo que entrené, lo voy a umbralizar. Y quiero contarles que cuando lo umbralicé, este caso en particular, después tuve puntajes perfectos, porque la solución umbralizada daba puntaje perfecto, no así el entrenamiento. Si están en la universidad y umbralizan y les da puntaje perfecto, no es que umbralizaron perfecto, es que probablemente el profesor armó un juego de datos sintético y por eso les da perfecto, porque el profesor lo más probable es que simplemente umbralizó y dijo: necesito un 60% o un 70% de casos negativos, un 30% de casos positivos, y utilizó alguna heurística para devolver etiquetas negativas y positivas, y por eso cuando umbralizamos da perfecto. No se hagan ilusión de que van a tener un clasificador perfecto. Se puede dar, pero es muy inusual tener un clasificador perfecto, menos cuando uno umbraliza. Pero aquí lo interesante del caso es cómo hacer la evaluación en el juego de evaluación, nunca en el juego de entrenamiento, y poder crear algunas métricas para definir qué tan bueno es el modelo. Finalmente llegamos al tercer paso, que es el tercer paso de evaluación, la impresión de la curva Receiving Operating Curve, para poder ver el área bajo la curva. No lo voy a explicar, lean el código. No es un código original mío, realmente no me acuerdo dónde lo vi en internet. Creo que lo vi en la explicación del manual de Scikit-learn, cómo imprimir curvas ROC. Nada especial acá, ni siquiera es la gráfica más bonita, pero sin embargo este código es bastante útil porque es una forma fácil y sencilla
de pasarle el juego de entrenamiento, las etiquetas de white test que creamos arriba y las probabilidades de white test prof, o sea, la predicción de las etiquetas es falso, es positivo, es negativo, es verdadero, y la probabilidad. Y en base a estos dos vectores, la función ROC_curve arma de forma automática la impresión de la curva y simplemente crean la variable false positive rate, true positive rate, THRS igual ROC curve, y le pasan los dos vectores y automáticamente obtienen el plot con la tasa de falsos positivos, falsos positivos, verdaderos positivos, y cómo se mide el área bajo la curva, que 0.91 es bastante bueno. No voy a entrar mucho en cómo crear curvas ORC, pero lo quería poner porque estos son los pasos que hay que seguir para la utilización de un modelo de aprendizaje automatizado donde entrenamos con el juego de entrenamiento, evaluamos siempre con el juego de evaluación, y a pesar que utilizamos cross-validation, no tuvimos que meter mucho mano en cross-validation, nada más declarar cross-validation igual 5 para hacer validación cruzadas 5 veces, y la validación cruzada se hizo sobre el juego de entrenamiento, que realmente es poco lo que tuvimos que hacer, pero sí tenemos que crear muy bien el juego de entrenamiento y evaluar siempre en el juego de evaluación de test, nunca viceversa.